Bendiciones, hermanos, amigos de las redes sociales. Bendiciones a cada uno de ustedes, a aquellos que viven aquí en Las Vegas. Tengo un pequeño anuncio para ustedes. Un anuncio que estoy llevando a cabo diariamente. Estoy tratando de hacerles saber a muchas personas acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Nosotros estamos en una ciudad donde se le llama la ciudad del pecado. En toda ciudad hay actividad de las tinieblas. Hay una guerra espiritual constante contra las iglesias, contra los hijos de Dios. Muchos pasan sin entender esto en el camino y viven muchas veces frustrados por lo que en sus vidas está pasando. Pero déjame hacerte saber algo y entender algo. Yo sé que lo sabes, esto no es nuevo de lo que te voy a decir. Hay una guerra constante contra la iglesia de Dios. Y solamente en oración e intercesión a nivel alto es donde se gana la batalla. Muchas iglesias están viviendo bajo ataque del enemigo. El enemigo quiere destruir al pueblo de Dios. La Biblia nos manda a que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y no solo se trata de gritar, sino de entender la guerra espiritual. Dios ha puesto en mi corazón levantar un ejército de guerreros, hombres y mujeres que sepan guerrear, pelear, no para su propio reino, sino para el reino de Dios, para proteger, orar e interceder por todas las iglesias, no importando la denominación, para que se rompan los velos de las tinieblas espirituales que detienen la oración. Es una guerra constante. El enemigo todos los días está planeando contra la iglesia. Tú como cristiano tal vez piensas que tú eres insignificante. El enemigo no te ataca por lo que tú eres, te ataca por lo que tú vas a hacer, el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Dios tiene grandes planes para ti, pero el enemigo, desde que naciste en esta tierra, ha estado queriéndote destruir. Tal vez tú ya estás en el ministerio y Dios ha querido bendecir la iglesia, bendecir tu ministerio, pero Él se te ha opuesto. El problema acá es que el enemigo entiende la guerra espiritual y nosotros no. Muchas veces estamos falta de conocimiento. No es falta de poder ni autoridad, no es falta del Espíritu Santo, falta de Dios, falta de la presencia de Dios, sino nuestra falta de conocimiento en el área de la guerra espiritual. Es obvio, la guerra espiritual no es para todos, pero aquellos que son llamados guerreros a orar e interceder deben conocer la naturaleza de la guerra espiritual. La Biblia le llama a Timoteo, o Pablo a Timoteo, soldado de Cristo. Un soldado se entrena, tiene disciplina y entiende los roles de ser un soldado de élite. Eso es lo que somos nosotros. Necesitamos entender la naturaleza de la guerra espiritual para poder vencer. Pero no existe un ejército de una sola persona. Muchas veces en el pueblo de Dios vemos soldados de Dios solos, sin ejército. Ellos dicen: yo me someto a Dios y no a los hombres. Se oye bien bonito, se oye muy humilde, pero es algo bien erróneo. Porque Dios es Jehová de los ejércitos, Él tiene un ejército. Él pelea las batallas en ejército y nos manda en ejército. Déjame decirte, y tú bien sabes, el enemigo pelea con legiones. Son agrupaciones de demonios que se unen con un propósito. La Biblia dice: uno puede ser vencido, dos pueden resistir, pero hilo de tres dobleces, difícil que se rompa. Quiero que entiendas eso tú, que entre más es la unidad en oración, más efectiva es la oración. 1 hará huir a 1000, 2 a 10,000. Imagínate 3, 4, 5 personas que se unan a guerrear, a orar, a interceder. Estamos en la ciudad del pecado, pero nosotros la llamamos la ciudad de la gracia. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero necesitamos entrar en oración. Dios ha puesto en mi corazón levantar un ejército de guerreros de oración e intercesión. Hombres y mujeres que entiendan qué es orar, qué es interceder y guerrear en las esferas altas. No alocadamente, sino
con los principios que Dios ha establecido en su palabra. Principios que nos llevan a un orden y a una efectividad donde derrotamos al enemigo sin tener daños personales. Mucha gente entra a la guerra espiritual y tiene daños personales, todos lo hemos hecho, y después tienen miedo a entrar en guerra espiritual. Pero es que entramos en desorden, entramos creyendo que solos podíamos hacer las cosas, sin someternos a las autoridades, sin entender los principios de guerra espiritual. La guerra espiritual tiene varias esferas y tú tienes que ir una por una como hace un soldado. Un soldado no es que lo toman y lo mandan a la guerra. Un soldado entiende los principios de disciplina, entiende los principios de autoridad, entiende los principios de las armas, entiende los principios de las reglas de enfrentamiento, entiende los principios de que no se pueden hacer las cosas solos. Las películas como de Rambo se miran emocionantes, un soldado solo destruyendo a un ejército. Pero en las cosas de Dios no se va a dar eso, porque el enemigo es un enemigo bien organizado. Y Dios tiene su reino organizado bajo autoridades. Yo te quiero invitar a que te unas. No solamente se va a estar orando, también van a haber momentos donde se te va a dar entrenamiento. Dios me ha permitido que estés creando un libro que se llama El Soldado de Cristo, donde vamos a comenzar de cero hasta llegar a niveles donde tú vas a entender que es ser un guerrero de élite, un guerrero de no cualquier soldado, sino un guerrero que sepa luchar y pelear y entender y estar alerta a las acechanzas del enemigo, donde sus sensores espirituales se van a despertar, donde los dones los vas a poder usar con efectividad según Dios te los vaya dando, donde Dios te va a dar los planes del enemigo antes que él los cometa o los haga, para que tú le destruyas todas sus maquinaciones. Dios está dispuesto a entrenarte, enseñarte, pero tiene que ser de tu parte. Yo hago un llamado, yo estoy hablando con pastores, les estoy pidiendo permiso para que manden un miembro a esta reunión, todos los viernes, pero se necesita seriedad, no es que voy cuando yo quiera o cuando se me pegue la gana, sino un compromiso a un intercesor que diga yo me voy a hacer parte. ¿Para qué? Llevar esto a mi iglesia y levantar un ejército que le levante las manos a mi pastor. Muchos pastores tienen la bendición de tener un ejército, podamos decir, de intercesores. El problema que yo en veces tengo con eso es que muchas veces estamos orando sin entender la naturaleza de la guerra espiritual. Muchas veces solamente estamos intercediendo en una esfera donde solo estamos pidiendo, cuando en la intercesión también se le dice a Dios qué tú quieres que yo haga por ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? El intercesor debe estar limpio, debe estar guardado para Dios, debe saber guardarse, porque el enemigo lo que busca es un derecho legal en el intercesor para hacerlo caer. Hay cortes celestiales, hay acusaciones del enemigo, hay mucha disciplina que se tiene que ejercitar en el camino. Un guerrero solo no es un guerrero, es una persona confundida. Hay muchas iglesias que tienen guerreros espirituales, pero no están haciendo nada. Están en su propio mundo. Ellos dicen que pelean por Dios, pero la verdad es que Dios no pelea solo. Es más, Dios mandó a que si 2 o 3 se unen en su nombre, no dijo uno solo. Se tienen que unir para poder clamar y pedir. Yo te animo a que te hagas parte de este ejército. Hay personas que dicen de esta manera: yo no he sido llamado a orar o interceder. Ese no es mi llamado. A lo que digo, ok, está bien, tú tal vez no vas a ser un intercesor de días y de horas de orar, pero todos somos llamados a orar e interceder. El mejor ejemplo que nosotros tuvimos fue Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios encarnado. Él no pudo vivir sin la oración, ni la fama, ni el ministerio lo apartó de orar. Si Jesús necesitó de la oración, cuanto tú y yo. Necesitamos entender esto, porque la oración abre los cielos. Por alguna razón, aunque Dios ya lo conoce todo, nos ha incluido para que oremos y podamos
a interceder por los hombres, por nuestros seres queridos. Déjame decirte, a esta ciudad viene un juicio. A todas las ciudades de las naciones va a venir un juicio tarde o temprano, cuando no se arrepienten del pecado. Y ese juicio no lo vamos a parar nosotros, solo estando parados. La única manera es interceder por la ciudad, que Dios salve a nuestros seres queridos y que vengamos al arrepentimiento como ciudad. La ciudad necesita arrepentimiento, la ciudad necesita buscar de Dios, pero es la responsabilidad de la iglesia como sal de la tierra y luz en las tinieblas de hacer esto. Si la iglesia falla en esto, entonces vendrán juicios. Nadie quiere oír de juicios de Dios, pero una cosa te voy a decir, son bíblicos. Pero Dios nos puso para que fuéramos luz en medio de las tinieblas, para que pudiéramos cambiar la esfera. Hay muchas iglesias que están cayendo, hay muchas iglesias que están detenidas, estancadas. En lugar de estar peleando unos con los otros, unámonos a orar e interceder para que la gloria de Dios no caiga en un hombre. La gloria de Dios caiga en todas las iglesias que Dios ha querido levantar en esta ciudad. Hay iglesias de Dios y hay otras que no son de Dios. Gente falsa, pastores que no han sido llamados por Dios se llamaron a sí mismos. Pero Dios quiere levantar a sus pastores, quiere levantar a su ejército. Yo te digo una cosa, si tú amas a tu pastor, tú debes orar por tu pastor. Tu pastor constantemente está siendo atacado y se hacen planes contra él para que él caiga, para que él quede avergonzado. Una cosa te voy a decir, si tú estás en la casa de Dios y tienes a tu pastor, Dios no te puso ahí para que tú aplastes a tu pastor, para que tú pisotees a tu pastor, para que tú seas como el enemigo de tu pastor. Si tú estás ahí criticando, si tú estás ahí atacando a tu pastor, si estás ahí estorbando a tu pastor y no haces nada para levantarles la mano, tú estás con el enemigo. Y Dios te va a juzgar y Dios te va a quitar. Dios te mandó para levantar las manos de tu pastor, no para pisotear a tu pastor. Si tú eres un guerrero de oración y miras cosas malas en la iglesia y no estás de acuerdo, es en la oración y en la intercesión que tienes que clamar. Yo no estoy diciendo que los pastores hacen las cosas bien al 100%. Somos hombres, somos carne. Y muchas veces estamos orando por la congregación, por nuestra vida, por nuestra familia. Pero ¿quién ora por nosotros? Verdaderamente, ¿quién ora por nosotros? La pregunta es esta. Muchas personas dicen, sí, yo oro por mi pastor. ¿Qué oras? Si hay personas que en la iglesia muchas veces ni 5 minutos pueden orar. Y si no pueden orar ni por ellos mismos, ¿tú crees que van a orar por mí? Yo dependo de Dios y de las oraciones que hago a Dios para que Dios me mantenga. Pero Dios quiere levantar un ejército. Dios quiere levantar a un Aarón, a un Ur que levanten las manos de Moisés. Dios quiere levantar a un David que tenga un ejército y le diga, no salga mi Señor a la guerra, déjenos a nosotros los gigantes. Porque te voy a decir una cosa, muy ungido puede estar un hombre de Dios, pero si no está cubierto en oración, ese hombre tarde o temprano puede caer. Muchos pastores están a punto de caer, muchas iglesias están a punto de ser cerradas, muchas iglesias están a punto de caer en vergüenza, no porque el pastor quiera, sino porque están recibiendo un ataque espiritual. En esta ciudad hay satanistas, brujos, brujas, hay de toda clase de hombres malvados que están tirando maldición contra la iglesia, contra tu pastor, contra ti. Están haciendo conjuros, tienen altares levantados específicos con tu nombre, aunque no lo creas. Tu nombre ha sido puesto porque tú eres un hijo de Dios y el diablo te odia. Hay brujos, hay altares, hay sacrificios satánicos que se están llevando para que la maldad crezca en la ciudad, para que la maldad sea gobernando la ciudad. ¿Y sabes quién estorba? La iglesia de Dios. Es por eso que ellos también las ponen en altares para orar. Muchas personas dicen, yo estoy cubierto con Cristo. Oh, Cristo a mí me cubre. Y verdaderamente por la misericordia de Dios, Dios nos mantiene. Pero déjame decirte, esos conjuros llegan a tener efecto cuando tú pecas, cuando tú te descuidas, cuando tú cometes un pecado y no pides perdón. Le abre una puerta al enemigo para penetrar con la maldición de la brujería, la hechicería a tu vida. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dice, Dios, aunque sean sus hijos, si pecan y no se arrepienten, Dios será castigándolos. Y el enemigo busca derechos legales. Es por eso que Él nos puede acusar delante de Dios
para encontrar un derecho legal y penetrar. El enemigo es astuto y conoce la guerra espiritual. Muchos no la conocen. Creen que ellos están cubiertos con Cristo, así por así. No, Cristo dijo, ore para que no entren en tentación. La única forma que tú no puedes entrar en tentación es que te mantengas orando, porque Dios te mantiene alerta. Guerreros, es hora de levantarse. Guerreros no solamente decir, yo tengo la armadura de Dios. No, es una vida de disciplina, de oración. Pero muchos prefieren estar viendo televisión. Preferimos estar en las redes sociales que buscarle al Señor. Solamente son 2 horas que te pido que estés conmigo en oración. Y Dios te va a enseñar a ser un guerrero verdadero del mundo espiritual, donde el enemigo te va a temer. Te invito una vez más a la dirección que pongo acá, 4530 Middle Lane, número 120, Las Vegas, Nevada, 89107. También está mi número de teléfono por si tienes alguna pregunta. Si tú eres pastor y miras esto, hermano, yo te invito a que te unas. Y si no puedes, manda a uno de tu iglesia que sea un intercesor. Le vamos a enseñar a que levante tus manos y levante un ejército de oradores en tu iglesia para que te ayude. Como me dijo un pastor, quien debería estar ahí son los pastores. Es cierto, muchas veces sus agendas son tan ocupadas que no tienen tiempo. Una cosa te voy a decir y quiero terminar con eso. Los satanistas oran 3 veces a la semana. Se dedican a una oración constante hacia los demonios para maldecir la iglesia de Dios. 3 veces. ¿Cuántas veces nos reunimos nosotros? Una vez al mes como pastores. ¿Para qué? Para comer, charlar y reírnos, para orar, interceder. Creo que nos llevan ventaja, pero como nuestro Dios tiene todo el poder y la autoridad, nos cubre con su misericordia. Pero ellos nos ganan en el terreno. Muchas veces llevamos años en la ciudad y las iglesias no tienen ningún efecto. Se mira mucha iglesia, poco poder. Dios quiere que seamos como la iglesia de Hechos, donde el poder de Dios se manifestaba, donde el poder de Dios ejecutaba, donde el poder de Dios se manejaba, donde los demonios salían, los ángeles se activaban, la gente era sana, era libre, resucitaban muertos, levantaban paráliticos. Dios quiere eso, que regrese a su iglesia, porque Él nos puso a luchar contra huestes espirituales. Efesios 6:12 lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así es que yo te invito, hermano, a que te unas a este ejército, que te unas a el ejército de Dios para quebrantar, destruir y deshacer las obras del enemigo. Este viernes, todos los viernes, vamos a estar buscando de Dios hasta que Dios levante un ejército. Y ya tenemos preparado un monte de oración. Un monte, ya la tierra está. Se va a crear un monte de oración donde la gloria de Dios va a caer, donde nos vamos a apartar de la ciudad, de las capas espirituales, para poder estar en el monte con Dios, y su gloria se manifestará y te llenará y serás uno de esos hombres tocados por Dios para hacer maravillas y prodigios en su nombre. Aquí no hay afiliación de nada, aquí no hay dinero, aquí no hay cuotas, aquí no se colecta ofrenda, aquí lo único que se busca es que tú ores con nosotros. Por esa causa quiero poner eso por delante, porque hay veces que para hacer una asociación están haciendo un montón de cosas donde se cobra un dinero, y yo no critico eso, cada quien su gusto, pero aquí no me interesa eso. A mí me interesa el hombre y la mujer de oración. Dios nos va a entrenar, Dios nos va a enseñar. Así es que te invito a que pienses, medites y lo pongas en oración. Y si puedes llegar hoy a las 7 de la noche, ahí estaremos en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios te cuide. Gracias.